Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a dedicar el programa a la discusión de un tema sumamente trascendente para la nación dominicana, que es la independencia de la justicia. No es posible una democracia funcional si la justicia no actúa con independencia de los otros poderes. Y vamos a hablar de este tema con 4 abogados muy bien formados, los señores Julio Curi, Eric Raful, Ramón Emilio Concesión y Manuel Fermín. Así que muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es la situación actual de la justicia? ¿Necesitamos otra reforma o no? Bueno. Eric Raful. Pero no por sí, edad. Bueno, No por edad. Porque fue alumno mío, se está aprovechando. Por ser alumno mío se está aprovechando. Bueno, buenas noches, Miguel y todos los compañeros. De hace tiempo, desde el final de la gestión del profesor Subero Isa, el magistrado Subero Isa empezó a hablar de la necesidad de una segunda ola de reformas. Vista la reforma como un proceso integral, como un proceso que involucre a las fuerzas políticas, fuerzas sociales, un poco lo que pasó después de la crisis electoral del 94, que terminó con la reforma constitucional, la creación del Consejo de la Magistratura y un pacto con mucho equilibrio político para conformar aquella Suprema Corte de Justicia del 2007, que significó no solamente la conformación y una transformación trascendente en la forma de selección de los jueces, sino el inicio de un sistema de carrera, el inicio de un proceso muy esperanzador desde el punto de vista de una mayor autonomía que se había iniciado con una autonomía administrativa cuando el doctor Jorge Blanco. Al fin de cuentas, era un proceso ya que abría las puertas hacia una mayor institucionalización que después se profundizó con la incorporación de las normas del derecho internacional, de los derechos humanos a través de muchos convenios en la década de los 90. O sea, el proceso de constitucionalización que culmina con la Constitución del 2010 fue precedido de muchas transformaciones, ley de medio ambiente, de propiedad intelectual, transformación del régimen electoral, incluso de la ley de partidos, transformación de la normativa procesal penal. O sea, hubo un verdadero cambio de paradigma, una nueva visión de esa reforma. De alguna manera el proceso se estancó por numerosos factores. Uno de los que yo particularmente más valoro son dos: una anomia en el valor agregado de la ciudadanía o de los actores, como decía Alain Touraine. O sea, en estas sociedades el actor social, o sea, todo lo que es la debilidad institucional y el no asumir los roles que le corresponden, sobre todo en sociedades como esta, donde el proceso de normativización vino desde arriba, desde afuera, sin participación, como sucedió en los países del primer mundo, y eso le da una mayor dimensión de legitimidad. Entonces, para no usar tanto tiempo y hacerte un poco más dinámico, también otro factor ha sido el desinterés de las élites políticas y económicas del país en forzar la transformación verdadera y la independencia. Cuando hablamos de que necesitamos una segunda ola de reforma, ¿a qué nos referimos específicamente, doctor Curi? Bueno, a que es necesario introducir una serie de modificaciones en el paradigma de la administración de justicia, porque tal como decía Eric, a lo largo de la década del 80 la administración de justicia era asqueante. Y digamos que hasta 1997, que es el año en que el magistrado Jorge Subero Isa asume la presidencia de ese alto colegiado, y se introducen una serie de reformas, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué tenemos? En la medida en que vemos el desarrollo de otros países que, por ejemplo, han tipificado como tipos penales y faltas disciplinarias la ignorancia simulada de los jueces, que vemos ahora que muchos jueces, por antipatía, celos, enojos, rencor, resentimientos, como lo que tú le quieras llamar, dictan sentencias medalaganarias que no se justifican en virtud de ningún método de interpretación de la ley. O por temor también, Julio. Sí, o por temor, exacto. O por conciliábulo. Sí. Sí, entonces que no hay, digamos, un régimen de consecuencias que apremie a los jueces a hacer un mejor
empeño, a ofrecer un mejor empeño intelectual al momento de decidir los asuntos que son sometidos a su consideración. ¿Y cómo se resuelve eso, ese vacío que existe realmente en la justicia dominicana? ¿Qué medidas se debe adoptar para que esas cosas no sigan sucediendo y para que la justicia adquiera cierto nivel de confiabilidad entre los ciudadanos, cosa que se ha ido perdiendo cada día? Mira, yo conozco una anécdota, Miguel. Cuando el presidente en aquel entonces, Leonel Fernández, fue donde Balaguer a buscar su concurso para la primera ola de reforma en la justicia, Balaguer le dijo, dejemos eso a las próximas generaciones. Hay muchas pasiones políticas y muchos intereses económicos que van a interceder en medio si se inician las reformas ahora. Parece que él temía algo de lo que después pasó. Julio decía ahorita, con el magistrado Subero, cierto, empezó una reforma importante, pero en la medida que se vio que la justicia todavía era manejable, manipulable desde el poder político, empezaron temores y conveniencias en la justicia que yo creo que en el día de hoy persisten. Soy de los que pienso que lo único que garantiza la paz a largo plazo es una verdadera justicia independiente. Ahora, aquí hemos tenido siempre el poder político que no le ha interesado nunca un poder judicial suficientemente fuerte e independiente, porque ellos no van a afilar cuchilla para su garganta. Ahora, caballero, la pregunta que está en labios de mucha gente y que por razones que todo el mundo conoce no aparece en el léxico diario en los medios de comunicación, es la siguiente: ¿estamos hoy mejor en términos de independencia de la justicia que antes de esa primera ola de reforma? Yo creo que esa es una pregunta fundamental, ¿no? Bueno, para ver si esas reformas han servido de algo. Yo creo, Miguel, que si hacemos, vamos a decir, si dividimos lo que ha sido la historia reciente del Poder Judicial, yo creo que los cambios que se suscitaron a partir del año de 1997, pues indudablemente que fueron muy positivos o fueron mucho mejor que lo que había antes. Yo creo que ahí incidió mucho el tema de un régimen de carrera judicial, un estatuto de carrera judicial, entre otras reformas normativas, como el caso de la misma reforma constitucional del 1994, que no podemos naturalmente dejar de lado, y también en los últimos años, a partir de la reforma constitucional del 2010, con la instauración del Consejo del Poder Judicial, que separa la función jurisdiccional propiamente dicha de la Suprema Corte de Justicia de lo que es la función administrativa, de los asuntos administrativos, y que los jueces se dediquen a juzgar. Sí, hay que hacer cambios. Yo creo que el tema del Consejo, la composición como está planteada en la actualidad, yo creo que necesita o de una mayor participación o una mayor apertura democrática, pero en definitiva yo creo que sí, que hay que revisar las bases sobre las cuales se sustenta vamos a decir, el modelo de administración de justicia en la República Dominicana. Sí hay que hacer hincapié en algunas cosas. Yo sé que Julio, pues donde la línea en la cual iba, es un tema muy, muy importante, porque sí hemos visto un desarrollo vertiginoso, yo creo, en los últimos años, del trabajo que ha venido haciendo la Inspectoría del Poder Judicial, abriendo procesos disciplinarios que han sido muy cuestionados, pero que son necesarios, puesto lo que yo creo que lo que más se ha visto en los últimos años es una especie como de, bueno, la corrupción judicial también ha salido a flote, yo creo que mucho más quizá de lo que habíamos visto en los últimos años. Yo no sé si eso puede hacer o ir de la mano con el cambio que se dio en la administración, no me parece a mí. Eran los mismos actores que estaban antes y que vienen desde el 97. Pero ¿no le parece que tan peligroso como la ausencia de una independencia del Poder Judicial podría ser un Poder Judicial independiente realmente con jueces corruptos? Es un riesgo. Un riesgo alto. Es un riesgo, y en mucha parte de la región denominan, Julio incluso ha escrito mucho sobre eso, sobre el poder de los jueces. Es un riesgo que se corre. El problema es si vale más la independencia del juez o vale más la institucionalidad. Y ahí es donde tendríamos que ir. Hacer instituciones fuertes. ¿Cuál debe Por ser ejemplo, el primero? Consejo Nacional de la Magistratura, cuando aquí empezó a instaurarse, nosotros éramos partidarios de que fuera como es en Perú. Y Perú ahora mismo, con las falencias que tiene, está dando lecciones prácticamente a la región de lo que es un poder judicial independiente, fuerte.
nosotros debiéramos tener en el Consejo Nacional de la Magistratura los rectores de las universidades, tanto de las privadas como la pública. ¿Y si esos rectores no son abogados? No, no necesariamente tiene que ser abogado, pero siempre se busca la posibilidad de que sea abogado, pero no necesariamente tiene que ser abogado. En el país hay casi 20 universidades. Tienen asesores. Tienen asesores. Si tú eres rector de una universidad, tú tienes un asesor. Doctor, en el país hay casi 20 universidades. Sí, pero habría que calificar cuáles van a ser parte del... La Suprema Corte de Justicia está integrada por 16 jueces, ¿no? La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9. Y es una nación de 50 estados, con 4 millones de kilómetros cuadrados, con un... Y no tiene tribunal constitucional. Bueno, pero lo que quiero decir... Es el reparto. Claro, pero la hipertrofia, esa hipertrofia... Lo que llega a la Suprema de Estados Unidos es muy insignificante con relación... Es muy cerrado el recurso de casación. Pero mire, yo quiero pero ahí funciona la justicia, aprovechar ¿no? tu pregunta para la independencia interna con dos aspectos importantes. Cuando tú asumes, y un poco por lo que Ramón Emilio venía diciendo, cuando tú asumes, y Julio ha hablado mucho de ese tema del poder de los jueces, como dice Ramón Emilio, cuando tú asumes lo que es el sistema de carrera, y yo no quiero hablar solamente de lo que todo el mundo habla, que es la justicia penal. Aquí la justicia del día a día, claro, en materia civil, en materia administrativa, en materia de desahucio, en materia de... O sea, aquí hay una gran crisis que primero deriva de un tema presupuestario, porque aquí no hay capacidad verdaderamente ni para investigar en materia penal económica, porque todo eso cuesta dinero, ni para descentralizar adecuadamente, ni para todavía mejorar la capacitación, que es un proceso que se ha avanzado muchísimo. Pero cuando tú hablas de un sistema de carrera, tú tienes que hablar de un sistema, hablaban del régimen de consecuencia y del rol sancionador. Pero ¿cuál es el fundamento de ese rol sancionador? Lo que es salido en un periódico, que dos periodistas darme un expediente mediático a un juez por cualquier cosa, o lo que es la evaluación. Hay gente que me pregunta, ¿por qué en Estados Unidos fiscales hay tantos acuerdos para lograr condenas leves? ¿Por qué hay tantos acuerdos? Porque cada caso en Estados Unidos le cuesta al sistema norteamericano entre 150 y 200 mil dólares. Y si un fiscal no prepara bien su caso, es un dinero que va a perder el Estado norteamericano. Entonces el fiscal prefiere llegar a un acuerdo leve para tener un éxito, como sea, y evitar. ¿Por qué? Porque si llevó 20 casos en el año y perdió en 12, ese fiscal va para afuera. Porque hay un sistema de carrera que evalúa lo que es el desempeño, evalúa cuáles fueron sus dictámenes, cómo fueron sus investigaciones, y así debe suceder con los jueces. Tú tienes que tener un sistema de evaluación de rendimiento en diversos aspectos que se institucionalice. Pero en los Estados Unidos el juez no es que decide la culpabilidad. Pero déjame terminar. Aquí tenemos que la norma habla, sobre todo en un país que tenemos el 2.66% para la justicia. Y no llegamos al 1%. O sea, estamos hablando de que hay un déficit y los actores políticos no se ponen de acuerdo para decir, vamos a darle a la justicia los recursos que verdaderamente Entonces, requieren. Evidentemente, el tema presupuestario... Hay una falta de voluntad política. Pero entonces, evidentemente, de eso se deduce que una de las fallas del sistema es que tiene que ver con el presupuesto de la justicia, ¿no? Claro que si mejoramos el presupuesto de la justicia, podríamos mejorar consecuentemente el nivel de la calidad de la justicia. Bueno, ¿cómo se determina la existencia de un sistema de independencia real en la justicia? ¿Qué lo hace? La sentencia de los jueces. La sentencia de los Estoy jueces. haciendo la pregunta. ¿Cómo se determina, cómo se mide el nivel de independencia del sistema judicial? Es que yo he visto a lo largo del programa que tú te has cebado en la independencia. Como si todavía existiese aquel embrión umbilical entre los políticos y los jueces. No es así, a partir de... O sea, ya los jueces no son designados por políticos que están enclavados en curules del Senado. Y son inamovibles, es un sistema de carrera. Sí, hay una cierta independencia. A mí lo que más me preocupa ahora es la venalidad, es la ignorancia, porque eso atenta contra la seguridad jurídica. Fíjate tú, aquí en el Distrito Nacional tenemos 5 salas civiles de una misma Cámara, y los 5 no son capaces de ponerse de acuerdo respecto a la interpretación de un texto legal cualquiera. Cada uno tiene una valoración distinta. ¿Qué significa eso? Que cuando tú, como abogado en ejercicio, adelantas el criterio que tiene la segunda sala sobre, digamos, la prueba tasada,
que es distinta a la de la tercera sala, y cuando tú solicitas designación de sala y te cae allí, uno trata de apelar a algunas habilidades para sortear ese tribunal ¿qué te quiero decir? Es que hasta que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no constituyan, aunque atenta contra el principio de la independencia judicial, precedentes que vinculen a los demás jueces del orden judicial, nosotros vamos a vivir en una permanente incertidumbre. Doctor, pero... Perdón, comparecemos a un proceso aun cuando tengamos la confianza de que la razón jurídica nos asiste, pero nosotros no podemos determinar ni remotamente el desenlace. Perdón, Miguel, porque aunque haya 1, 10, 15 jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que hayan fijado criterio en torno a la aplicación del texto legal en cuestión, uno no sabe cuál va a ser la voluntad del juez porque esas decisiones no lo vinculan. Pero la verdad es que todavía, a pesar de que la influencia política en la designación de los jueces es muy inferior a la que existió en el pasado, todavía la composición del Consejo Nacional de la Magistratura es eminentemente político. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.